iglesia local, abra su Biblia, por favor, ahí en Lucas capítulo 5, verso 33 en adelante. Lucas 5, 33 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Asimismo, lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Pero él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramarán. Los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Acompáñeme a orar. Padre celestial, Dios bueno, misericordioso, lleno de gracia y de poder, Señor, yo te quiero pedir, como a tu iglesia, como una familia, Señor, enséñanos. Dame sencillez en mis palabras. Dame, Señor, la claridad necesaria. Padre eterno, ayúdanos a aprender de tu palabra. Te rogamos, Señor, eso, que aprendamos de tu palabra para ponerla por obra. Padre bendito, yo te ruego, Señor, que tú nos direcciones. Hay palabras en este texto que podrían enredarnos, confundirnos. Podemos no entender los ejemplos, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría. Necesitamos, Señor, que tú nos des entendimiento. Abre nuestras mentes, Señor. Obra, Señor, en mis hermanos en sus hogares. Trabaja en su mente, en su intelecto y también en su espíritu, en su corazón. Padre, de tal manera que esta palabra sea de mucha edificación, que esté como iluminada, Señor, por tu Espíritu Santo para nosotros. Señor, te lo ruego, dependemos de ti. Padre, danos tus palabras de gracia y de poder, bendito Rey, para seguir andando, Señor, en obediencia a tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, este texto tiene su paralelo, ¿cierto? También está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, y en Marcos, capítulo 2, ¿cierto? Podríamos, si usted lo quiere ver, está el mismo relato de este suceso allí en Mateo 9 y en Marcos, capítulo 2. Hermanos, permítanme hacer una introducción medianamente larga, pero para recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Así que, si usted tiene el Evangelio de Lucas, puede ir mirando los textos del capítulo 1 en adelante me gusta recapitular para que usted refresque ahí los conocimientos. Hemos visto hasta ahora en el Evangelio de Lucas el anuncio y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vimos su presentación en el templo, la alabanza del niño, ¿cierto?, por parte de las personas que estaban allí, algunos ancianos, ¿cierto?, mujeres que estaban allí. Vimos, ¿cierto?, su viaje de adolescente junto a su madre y a José al templo y cómo él se queda conversando, discutiendo, ¿cierto?, con los maestros. Examinamos la predicación de Juan el Bautista, ¿cierto?, cómo él llamaba al arrepentimiento porque el juicio de Dios venía. Vimos el bautismo de Cristo cuando ya tenía aproximadamente 30 años, cómo también allí bajó, ¿cierto?, el Espíritu Santo en forma de paloma y habló el Padre desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vimos cómo luego, después de eso, el Señor Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para estar 40 días allí ayunando, entendemos que orando, ¿cierto?, fortaleciéndose en el Señor, y donde también es tentado
por Satanás al finalizar o durante estos 40 días, ¿cierto? Tentado por Satanás. Bueno, di estas piedras que se conviertan en pan, lánzate de esta altura, ¿cierto? Póstrate y adórame, yo te daré los reinos de la tierra. Luego de eso vimos que el victorioso de la tentación comienza su ministerio público. Después de eso empieza a predicar por Galilea, ¿cierto? Por las regiones cercanas. Y luego vemos que él se traslada a Capernaum, donde va a ser su centro más estable de habitación. Vimos que ahí en Capernaum predica, está haciendo algunas obras milagrosas y sana a la suegra de Simón, Pedro, ¿cierto? Que ya él andaba con Jesús. Sana a muchos enfermos y predica la palabra con gran autoridad. Y en nuestro capítulo 5 hemos visto que Cristo se encuentra, ¿cierto? Que Cristo predica desde la barca de Simón Pedro y le hace un llamado a ser un pescador de hombres. Así como había llenado estas redes milagrosamente y en el poder de su palabra, le dice, bueno, desde ahora vas a ser un pescador de hombres. Vimos el encuentro de Cristo y el leproso, ¿cierto? Señor, si quieres, hazme puro. Si quieres, hazme puro nuevamente, ¿cierto? Y como el Señor le dice, sí quiero, y le toca y le sana. El Señor Jesucristo y el paralítico, vimos después, ¿cierto? Que los amigos o estos hombres lo bajan desde el techo para ponerlo delante del Señor Jesús, ¿cierto? Y el Señor Jesús mirando al paralítico y viendo la fe de su amigo le dice, bueno, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y ellos dicen, bueno, los fariseos, bueno, ya es fácil decir tus pecados te son perdonados. Y el Señor Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Bueno, el Señor Jesús le dice, levántate y anda. Y el paralítico se para de allí y se va, diciendo, bueno, si puedo hacer lo que es más difícil según ustedes, tengo autoridad para hacer lo que es más fácil, perdonar pecados, ¿cierto? Luego vimos este encuentro maravilloso de gracia del Señor, de Cristo con Leví, con Mateo, ¿cierto? El publicano, aquel que era rechazado, los publicanos, cobradores de impuestos, ¿cierto? De los que quizás nos vamos a llenar en algún tiempo más, ¿cierto? Cobrar impuestos, ¿cierto? Algún tiempo, pero... ¿cierto? Cristo llama a Leví, ¿cierto? El publicano y le dice, ven, sígueme. Y él, dejándolo todo al instante, le siguió, ¿cierto? Un hombre rechazado, odiado por lo que hacía, aborrecido. Ser publicano, como nos enseñaba Jürgen, era sinónimo de ser un pecador, de lo peor, ¿cierto?, de la tierra. Y luego de estos encuentros personales de Cristo, ¿cierto?, el Señor dirige ahora a Lucas a registrar algunas disputas, algunas peleas, algunas preguntas medias problemáticas que le hacen los mismos fariseos, ¿cierto?, y escribas al Señor Jesús. Y vamos a ver, ¿cierto?, ahora, por ejemplo, una pregunta en cuanto al ayuno, después vamos a ver una pregunta en cuanto a que ellos comieron espigas en el día de reposo, y vamos viendo cómo el Señor va respondiendo a estas cosas desde una perspectiva renovada que el Señor traía de la ley. No abrogando la ley, no abandonando la ley, sino que teniendo una perspectiva correcta del espíritu de la ley. Hermanos, ¿recuerdan que cuando el Señor estaba enseñando en una casa y uno de los hombres bajaron al paralítico por el techo? Recuerdan que allí había una comitiva, ¿cierto? Y hablamos de lo que eran los fariseos y los escribas, ¿cierto? Este grupo sectario que creía que para ser fieles a Dios debían cumplir con la ley y con las tradiciones de manera muy, muy estricta. O sea, si la ley decía, o un salmo decía, me postraré delante de ti, ellos decían, no, hay que orar, pero tirado en el suelo, porque dice la ley, me postraré delante de ti, entonces así se ora. Y si alguien no ora tirado en el suelo, está yendo contra la ley, ¿cierto? Entonces, era un grupo sectario, separatista, y que creían en la estricta y literal cumplimiento de la ley, y no solo de la ley, tengan muy en mente esto, sino que
de las tradiciones que habían sumado los ancianos como interpretación de la ley. Le hago un ejemplo. No crecí muchos años ahí, pero nací en una iglesia pentecostal donde se había interpretado que la mujer, ¿cierto? Dice una de las cartas pastorales que la mujer sea decorosa, no con peinado ostentoso, ¿cierto? Ese principio bíblico se había interpretado que la mujer tenía que usar un moño, un tomate, ¿cierto? Aquí en la cabeza, la mujer casada, el peinado decoroso era el moño en la cabeza, ¿cierto? Y se hizo característico de las mujeres evangélicas el moño en la cabeza, ¿cierto? Un tomate grande ahí de cabeza porque era grande porque tampoco se cortaban el pelo, pues era cabello largo. Entonces, mi mamá, yo la vi toda mi infancia con su buen moño en la cabeza, ¿cierto? Entonces, ¿qué había pasado? Esa, hermanos, no era una instrucción bíblica, era la tradición que se hizo ley en base a un principio bíblico. El principio era no con peinado ostentoso, ¿cierto? Con ropa decorosa, pero ellos dijeron con moño en la cosa. El moño, no hay otro peinado, ¿cierto? No hay otra forma, no se pueden cortar el pelo, no se pueden peinar, alisar. Es moño la cosa decorosa. Esa era la idea. Y hermanos, y no digo que esté mal usar moño, que si alguien tiene un moño puesto ahora no estoy viendo, que el Señor le bendiga, ¿cierto? No tengo problema con los moños. Pero querido hermano, no es ley de Dios, es una tradición. Y los fariseos habían aumentado tradición tras tradición. Otro ejemplo para que entienda. La ley decía que el sacerdote, antes de sacrificar al Señor, debía lavarse las manos en el lavacro de agua, ¿cierto? Pero el fariseo había dicho, bueno, si el sacerdote representa al pueblo delante de Dios, entonces nosotros también tenemos que lavarnos las manos. Y no tenemos que lavarnos las manos solo cuando vamos a un culto para el Señor. Nosotros andamos en la presencia de Dios todo el día, entonces todo el día hay que lavarse las manos. Y no hay que lavarse las manos una vez, 7 veces antes de comer me lavo las manos. Y si lavarse las manos es signo de santificación, los vasos los voy a lavar 7 veces y el plato lo voy a lavar 7 veces. ¿Entienden? Y habían aumentado tradición sobre tradición sin sentido, tratando de basarse en una ley de la palabra de Dios. Hermanos amados, los fariseos eran la muestra de estas tradiciones en su vida, ¿cierto? Y no solo ellos, hermanos, no nos engañemos. El pueblo de Israel tenía esta perspectiva, el judaísmo. Hago una diferencia aquí. El judaísmo, la práctica de la ley, no la ley. La ley de Dios tenía un espíritu de que el hombre se volviera a Dios, de que el hombre buscara la gracia y la misericordia de Dios, de que el hombre amara a Dios sobre todas las cosas, la ley. El judaísmo era el sistema religioso lleno de tradiciones, ¿cierto?, que se había conformado por sobre la ley. El judío, desde el comienzo vemos, creía que solo era cumplir las prácticas de la ley, las tradiciones sobre tradiciones, y se olvidaba del cumplimiento de corazón. Hacían rituales, hacían ofrendas y sacrificios como lo pedía la ley, y aún más que la ley, pero nunca convertían su corazón a Dios. Hermanos, el judaísmo, y como punta de esta montaña, ¿cierto?, el fariseísmo, era una práctica religiosa fría, que no se acercaba a una relación genuina con Dios por medio de la adoración, ¿cierto?, por medio de reconocer su gracia, sino de hacer y hacer más tradiciones. Los fariseos habían llevado a extremos el cumplimiento de la tradición y miraban a todos los que no cumplían las tradiciones como ellos, como menos, como inferiores, ¿cierto?, como nada. ¿Cierto? Y al ver, ¿cierto?, que Jesús era un nuevo maestro que también estaba predicando la ley, ¿cierto?, y anunciándola, ellos quisieron ir a escuchar qué decía él, ¿cierto?, para ver si estaba hablando conforme a la tradición de los ancianos,
y si no, para sacarlo pronto de circulación, porque no correspondía que él hablara otra cosa, según ellos. Vemos a Cristo por otro lado, perdonando los pecados del paralítico, sanándolo, caminando a la orilla del mar, ¿cierto? Llamando a Leví, al publicano, a seguirle, a un pecador, a un hombre que para ellos tenía una mala vida. Vemos que Cristo va donde él, lo llama, le dice, sígueme, ¿cierto? Vemos que el Señor se junta con hombres de mala vida, pecadores, para hablarles de que vayan al arrepentimiento, para hablarles de que se vuelvan a Dios. El Señor Jesús no caminaba como en una aureola, ¿cierto?, solo de hombres buenos. El Señor Jesús vino, como va a decir unos versículos anteriores, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. El Señor no andaba ni buscando a los que se creían buenos y perfectos cumplidores de la ley. El Señor iba a ir a buscar a los que entendían que eran pecadores, ¿cierto?, para llamarlos al arrepentimiento. A los que entendían que estaban lejos, para decirles que convirtieran su corazón a Dios, que convirtieran su vida a Dios en arrepentimiento y fe. Y en el pasaje que vamos a ver hoy, de nuevo están, ¿cierto?, de nuevo están los fariseos merodeando por allí, buscando cómo criticar a Cristo, ¿cierto? Viendo cómo pueden causar algo en contra de él. Vimos la semana pasada con el hermano Jürgen que Leví, Mateo, ¿cierto?, hace una cena para los que eran sus ex compañeros de trabajo, para que el Señor Jesús les hable la palabra de Dios, ¿cierto?, y les enseñe. Y los fariseos que estaban allí de nuevo dicen, ¿cómo puede estar sentado con esos pecadores que no cumplen las tradiciones de los ancianos, que no andan como nosotros, ¿cierto? Y que no cumplen al pie de la letra, ¿cierto? El Señor estaba haciendo para los fariseos y los que ahí oían en aquel momento un cambio total de perspectiva. Hermanos, tenga esto en mente. El Señor Jesús entró en un momento de la historia y para los que eran religiosos en un momento, Cristo estaba haciendo un cambio de paradigma. Cristo no venía a sujetarse a la ley a las tradiciones de los ancianos. Cristo tomaba la ley de Dios y la predicaba a los pecadores para que se volvieran al Señor, ¿cierto? Cristo estaba haciendo un cambio de mirada, un cambio de paradigma. Ellos estaban allí, ¿cierto? Los fariseos y los fariseos, ¿cierto? Los religiosos, y pensaban que cumplían al pie de la ley, de la letra, toda la ley y toda la tradición de los ancianos, ¿cierto? Y ellos, hermanos, al vivir esta vida llena de tradiciones, llena de normas, llenos de mandatos que aún ni el Señor les había pedido, ellos creían que se hacían más y más agradables a Dios. Ellos pensaban como fariseos, bueno, si yo hago esto en mi día, si me lavo y me hago las manos, ¿cierto? Y si yo me dejo la barba de esta manera y si me visto de esta manera, yo voy a ser más y más y más agradable a Dios. Él sí que tiene que perdonarme a mí. Yo sí que estoy agradando a Dios por mis obras, ¿cierto? Y por mi forma de ser. Pero Cristo iba a los pecadores, a los cobradores corruptos, de mal vivir, a los leprosos, a los enfermos, a los paralíticos, y a ellos les decía, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para ser parte de él. Hermanos amados, nuestro pasaje dice, en el verso 33, entonces ellos le dijeron, verso 33, entonces ellos le dijeron, muy probablemente estos ellos se refieren nuevamente al grupo de fariseos o de escribas, ¿cierto? Y creo que es un poco la intención del pasaje. Viene hablando de antes cómo los escribas y fariseos criticaban a Jesús y luego dice ellos, y el pasaje que vamos a ver la próxima semana sigue hablando de la crítica de los fariseos en contra del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces dice, ellos le dijeron, ¿cierto? Denme un segundo.
¿cierto? En la cena de Leví que vimos la semana pasada, ¿cierto? Habían fariseos, como les digo, el día de hoy vamos a ver una pregunta sobre el ayuno, donde hay fariseos, y la próxima semana, cuando los discípulos comen espigas, también están los fariseos ahí criticando. Cristo va a ser consultado o confrontado en diferentes ocasiones entre lo que la sociedad entendía en aquel momento como una expresión correcta de la religión y el mensaje o la perspectiva que Cristo estaba anunciando. Hermanos amados, es necesario hoy en día para nosotros incluso que sepamos hacer la diferencia entre lo que realmente es agradable a Dios y lo que a veces entendemos que es agradable a Dios por tradición. A veces pensamos que hay que hacer algo porque lo hemos visto, porque los evangélicos lo hacen por tiempo, porque yo lo viví en la iglesia donde crecí toda mi vida, ¿cierto? Pero es necesario que nosotros examinemos si eso es una tradición religiosa o realmente es el llamado del Señor para nosotros. Hermano, puede haber sido lo que vamos a leer hoy al final de la misma cena que Leví, Mateo estaba dando, ¿cierto? O puede haber sido en otra cena. También con personas que deseaban escuchar las palabras de Cristo, que surge la pregunta. ¿Y la pregunta cuál es? ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben, ¿cierto? ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos hacen ayunos muchas veces y tus discípulos, Señor, comen y beben, ¿cierto? Todos los días y están en cena, ¿cierto? Y siempre lo vemos comiendo, parecen de la iglesia Ciudad Satélite, ¿cierto? ¿Cierto? Estaban allí y los fariseos le preguntan por qué ellos religiosamente, ahora lo vamos a ver, ayunaban, y le dice, ¿por qué tus discípulos, si se supone que están andando en un camino de espiritualidad, de que están honrando a Dios, ¿por qué no ayunan como los discípulos de Juan o los fariseos, ¿cierto? Y los fariseos, que eran expertos en tomar la ley, y sígame aquí para que entienda por qué ellos ayunaban, se dice que ayunaban muchas veces. Los fariseos, que eran expertos en tomar la ley y llevarla a un extremo innecesario, un extremo que solo causaba peso y esclavitud de las personas. Hermanos, la ley del Señor, y cuando hablo de la ley hablo del Antiguo Testamento y en especial de los primeros 5 libros de la Escritura, en la ley se menciona el ayuno como una práctica de dejar de comer por algún tiempo, ¿cierto? Muchas veces el ayunar incluía el expresar un quebrantamiento evidente, ponerse ropas oscuras, echarse ceniza en la cabeza, apartarse. Hermanos, el ayuno muchas veces era también el tiempo de duelo por un muerto. Moría alguien y yo no comía por un tiempo, me echaba ceniza, me cubría con ropas gruesas y oscuras, ¿cierto? Era parte de varias cosas que mostraban que yo estaba quebrantado, que yo estaba entristecido por algo, que yo estaba dolido en mi corazón por algo, ¿ya? Lo vemos cuando, como les digo, moría un ser querido, o cuando Dios anunciaba un juicio y las personas querían mostrar evidentemente que estaban arrepentidas, que les dolía en su corazón haber pecado, que estaban quebrantadas, ¿cierto? Es más, podemos ver, recuerda el libro de Jonás, cuando Jonás predica en Nínive, y los ninivitas entienden que han pecado y que Dios los va a destruir, ¿qué hacen? Proclaman ayuno para mostrar que estaban arrepentidos. No eran judíos, eran ninivitas, eran asirios, ¿cierto? Y proclaman ayuno para mostrar que estaban arrepentidos, que les dolía lo que habían hecho, que querían mostrarse delante de Dios humillados. Entonces ayunaban, ¿cierto? Pero también existía un ayuno como el del Señor Jesús o como el de Moisés cuando estaba a tiempo con Dios, ¿cierto? Que significaba tiempos o días de apartarse, de pasar tiempo con Dios, de ser saciado por la palabra de Dios y la comunión con Dios, ¿cierto? Como decía la ley,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cierto? Entonces, vemos que el Señor Jesús, vemos que Moisés y vemos que otros a veces se apartaban algunos días, no en quebrantamiento, sino que para estar saciados en Dios, comer de su palabra, estar allí orando, clamando, adorando a Dios, leyendo. ¿Entienden? Era una muestra ya no de aflicción, sino que una muestra de comunión con Dios. Pero hermanos, atentos aquí. La ley establecía ¿cuántos días de ayuno al año para toda la nación? ¿Cuántos pensará usted? ¿3? ¿4? ¿Cuántos piensan? ¿2? ¿Saben cuántos días al año la ley establecía? Un día de ayuno al año, establecido por la ley. Un día de ayuno al año para toda la nación de Israel, que era un día en el que ellos se quebrantaban de corazón, se arrepentían, pedían la misericordia de Dios como nación. Ellos santificaban por sus pecados continuamente, pero como nación, un día al año, todos juntos se arrepentían, se dolían de corazón, se mostraban quebrantados delante de Dios, y era el día de la expiación, ¿cierto? Explicado ahí en Levítico 23. Solo un día en la ley era de ayuno obligatorio para la nación. ¿Qué habían hecho los fariseos? Ayunaban. ¿Saben cuántas veces? No una vez al año, no una vez al mes, no una vez a la semana, 2 días a la semana completos ellos ayunaban. 2 días completos a la semana era el ayuno de los fariseos, ¿cierto? Lo podemos ver, ¿cierto? Ahí en Lucas 18:11, cuando veíamos esta parábola del publicano y el fariseo, que los dos van al templo y cómo ora el fariseo. Lucas 18:11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana y yo doy diezmos de todo lo que gano. ¿Ven? El fariseo ayunaba 2 veces por semana estrictamente. Y hermanos, no solo ayunaba 2 veces a la semana, se mostraba públicamente que estaba en ayuno. Se ponía ropa de quebrantamiento, se echaban a veces un poco de ceniza en la cara para mostrarse más pálidos, ¿cierto? Más ojerosos, para que la gente le preguntara: ¿por qué andas así? Es que estoy ayunando, ¿cierto? Hoy día es mi día de ayuno, y para que la gente en realidad les alabara por ser tan piadosos de ayunar 2 veces a la semana. En Mateo 6:16, ¿cierto? El Señor Jesús corrige esta práctica y le dice: mas ustedes cuando ayunen, no sean austeros, ¿cierto? No sean así como quejumbrosos, ¿cierto? Como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor le dice: no sean como ellos que andan con la cara sin lavar, quejándose. El Señor, es más, va a decir en este pasaje: cuando ayunen, laven su cara, échense perfume, hagan sus cosas, ¿cierto? Sigan adelante, no le muestren a nadie que están ayudando. Háganlo ustedes con Dios. Háganlo ustedes con Dios. Y así, hermanos, el ayunar y el quebrantarse por causa del pecado, para los fariseos, había venido a ser un acto de orgullo religioso, y eran arrogantes ante el pueblo. Así también los discípulos de Juan el Bautista ayunaban. Hay que entender, Juan aparece predicando 1 año, 2 años antes de que el Señor Jesús empiece a predicar. Y formó discípulos. Y aunque ahora lo más probable es que estaban encarcelados, había un grupo importante de discípulos de Juan que todavía practicaban ciertas cosas. Posiblemente, como Juan vivía en el campo, comía pocas cosas muy silvestres y ayunaba, pasaba mucho tiempo con el Señor, pasaba mucho tiempo orando, ¿cierto? Sus discípulos habían aprendido esa forma de ayunar, de comer poco, de vestirse con cosas muy sencillas o silvestres, ¿cierto? Y habían abrazado eso como su orgullo. Es que nosotros somos discípulos de Juan, entonces comemos solo miel, ayunamos muchas veces,
nos vestimos con ropa de cosas silvestres. Así que, hermanos, representantes de estos dos grupos mostraban la religiosidad que se entendía como correcta en aquel tiempo. El Señor les dice, le va a dar respuesta, ¿cierto?, a los fariseos que le estaban preguntando por qué tus discípulos no siguen estas muestras de religiosidad que tenemos en nuestro tiempo, ¿cierto? Los fariseos le están preguntando, tus discípulos comen y beben todos los días, ¿qué muestra de religiosidad es esta? ¿Qué muestra de devoción es esta, cierto? Quizás ellos se preguntaban, si este maestro Jesús es el Mesías, ¿por qué no continúa con nuestras tradiciones religiosas? Recuerden que estos ayunos, hermanos, constantes, no eran parte de la ley, sino que eran tradiciones que los mismos judíos habían sumado durante los años. Porque ellos esperaban, ¿cierto? Ellos esperaban que el Mesías viniera y reconociera su buen vivir religioso, se juntara con ellos, ¿cierto? Sacara a los malos y a ellos los honrara porque eran los verdaderos religiosos. Pero ellos en realidad estaban atrapados en una religión de apariencias, en un montón de tradiciones de los ancianos y no de la ley, de los maestros, ¿cierto? Tradiciones del tiempo y no que el Señor pedía de ellos. Y el que más costumbres entre ellos, el que más de las costumbres de los ancianos cumplía, parecía que era mejor delante de Dios. Pero amados, Dios mandó a su pueblo a amar a Dios y en base al amor cumplir la palabra de Dios. Dios nunca nos mandó a cumplir tradiciones extra de los ancianos. Nunca nos mandó a sumar tradiciones y más tradiciones sobre la palabra de Dios, ¿cierto? Pero ellos se jactaban de seguir lo que los ancianos habían hecho, de que esto es lo que siempre hicieron mis padres, de que esto es lo que se ha hecho por muchos siglos. El Señor razona con ellos para decirle por qué sus discípulos no seguían sus ayunos. Y aquí, hermanos, de verdad que necesitan estar atentos porque los ejemplos no son muy cercanos para nuestra época, ¿ya? No son muy cercanos para nuestra época. Y de verdad oro que los puedan entender. El Señor les va a decir por qué sus discípulos no siguen las tradiciones religiosas que ellos seguían. El Señor les dice, les da algunos razonamientos. Vamos a ver 3 razonamientos. Primero, el Señor les dice, ¿pueden acaso hacer que los que están en un matrimonio de bodas ayunen mientras que están con el esposo? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado, entonces ayunarán. Hermanos, los que están de bodas eran los amigos del novio, los que acompañaban al novio en su fiesta de bodas, que duraban como 7 días, como una semana, ¿cierto? No era una fiesta donde bailaban, ¿cierto?, en pareja, no. Se juntaban, comían, se cantaban salmos, se daban palabras, y el otro día se seguía comiendo, viendo a los familiares, otros daban palabras, y era como una semana. Y los amigos del novio estaban allí, ponían dinero, traían sus animalitos, ¿cierto? Querían que la fiesta fuera lo mejor posible. Y el Señor le dice, estos que están animando la fiesta, estos que están disfrutando con el novio, que están queriendo que esta fiesta sea hermosa, ¿pueden estar ayunando? ¿Pueden estar con su cara demudada? ¿Pueden estar como entristecidos mientras están allí con el novio? No, es ilógico, ¿cierto? No tiene sentido. No tiene sentido seguir con esa apariencia cuando estás en otro momento. ¿Puedes pedirle a ellos que ayunen? Por supuesto que no, ¿cierto? Ellos están celebrando. No están en tiempo de quebrantamiento. Están en tiempo de alegrarse con el novio que ha venido a buscar y a tomar a su esposa. Hermanos, Cristo estaba allí, ilustrándose a sí mismo como el novio. Jesús era el novio allí. En el Antiguo Testamento varias veces se mostraba la figura de Dios como el esposo del pueblo de Israel, como su esposa.
Y en el Nuevo Testamento vemos a Cristo como el esposo de la iglesia, ¿cierto? Cristo estaba diciendo, yo soy el novio que he venido de Dios, del Padre, ¿cierto? Yo soy el novio y estoy aquí con los que se alegran de mi venida. Estoy aquí disfrutando. Ahora, en estos días, no es tiempo de estar haciendo ayuno solo porque la tradición de toda la vida les dice que hay que hacer ayuno, ¿cierto? Es tiempo de alegrarse con el novio que ha venido a cumplir la palabra de Dios. El pueblo, hermanos, el pueblo en ese momento tenía la oportunidad de ver al Mesías, escuchaban sus predicaciones, veían que Jesús perdonaba pecados, lo veían sanar enfermos, lo veían anunciar el reino de Dios. ¿Era tiempo para estar entristecido? ¿Era tiempo para estar haciendo ayuno y quebrantándose solo porque era la tradición de todas las semanas hacerlo? ¿Por qué no mejor entendían lo que Dios estaba haciendo y se alegraban con el novio que había venido a cumplir la palabra de Dios? Era un tiempo de gran gozo. Cristo estaba trayendo luz al pueblo que habitó en gran tiniebla. Eran tiempos y días de gran gozo. No era momento para estar entristeciéndose solo por la tradición. El Señor les dice, mas vendrán días cuando el esposo será quitado, en aquellos días entonces ayunarán. El Señor en algún momento, el Señor les dice que en algún momento el novio iba a ser quitado, y allí habría quebrantamiento y dolor de corazón. Y este es uno de sus primeros anuncios de que Él moriría, de que Él sería quitado, ¿cierto? En algún momento violentamente. Hermanos amados, este es el primer razonamiento. ¿Cómo van a ayunar si el novio está con ellos? ¿Cómo van a ayunar si el gozo de Dios está con ellos? ¿Cómo van a ayunar si están en un tiempo de maravilla, en un tiempo glorioso, en un tiempo de alegría? El segundo razonamiento, ¿por qué ellos no seguían las tradiciones? Y aquí, de nuevo, mucha atención allí a todos mis hermanos, ¿cierto? Puedo ver sus caritas y quisiera verlos con cara de que están entendiendo, ¿cierto? Porque para mí también a veces es difícil algunos pasajes. Después el Señor les dice, verso 36 en adelante, una parábola, les dio un ejemplo, una enseñanza práctica. Dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo, ¿cierto? Nadie corta un pedazo de una ropa nueva, ¿cierto? Y usa ese pedazo para arreglar un vestido viejo. Porque si lo hace, ¿cierto? No solamente rompe la ropa que estaba nueva, sino que el pedazo que sacó no armoniza, no se ve bien con la ropa vieja, ¿cierto? Un pedazo de ropa nueva en un vestido viejo no tiene sentido. Se ve que hay un parche allí, ¿cierto? Se ve que era algo diferente, no pasa desapercibido, ¿cierto? Y dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y voy a parar aquí para que sepamos al tiro. Estos odres, hermanos, no son odres de vino. Digamos, no son odres de greda, no son odres de barro. Aquí son odres de cuero. ¿Qué se hacía? Un animal, un chivito, ¿cierto? O un animal, se tomaba toda la piel del animal, toda, cuando era ¿cierto? Matado para sacar su carne, lo que fuera, se tomaba toda su piel y se volvía a coser, digamos, se volvía a hacer como la forma del animalito, ¿cierto? Hasta sus patas, todo, y se hacía como una bolsa. Y por la parte que es del cuello se dejaba una abertura con algún tapón, algo así, y eso obviamente se trabajaba mucho, pero quedaba como una bolsa. En ese tiempo no habían bolsas de plástico, no habían bolsas flexibles, entonces era toda la piel de un animal que se cerraba, se cosía, se impermeabilizaba y se usaba para llenarla de vino, ¿ya? Y se le echaba vino, se le echaba jugo de uva nueva. Entonces, el vino al ir fermentando, al pasar el tiempo, va dando unos gases. Y eso hacía que el cuero se tuviera que expandir. Y como era cuero nuevo, recién tratado, aguantaba esa expansión, ¿cierto? La aguantaba y podía ser usado. Pero cuando
este cuero de animal ya era viejo, ya se había secado, ya tenía algunos años, si usted le echaba de nuevo vino nuevo, ya no tenía más poder de expansión, ya estaba seco, se quebraba, se rajaba y se perdía el vino y se perdía el odre, la bolsa de cuero, se perdía también, se rajaba, ¿ya? Entonces ahora sí leo, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, rompe el cuero y se derrama y el cuero se perderá. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y en lo uno y lo otro se conservan. Ese es el segundo razonamiento, hermanos. Nadie rompe algo nuevo, ¿cierto? Para ponerlo en algo viejo. Nadie echa vino nuevo en bolsas que están viejas, ¿cierto? Porque si no las dos cosas se estropean. Y el Señor Jesús estaba diciendo lo siguiente: no, el Señor no venía a rechazar la ley, ni venía a rechazar el Antiguo Testamento, pero Cristo sí rechazaba el ritualismo muerto, las tradiciones de los ancianos, la religiosidad que año por año había sumado y sumado tradiciones, ¿cierto? Y mandamientos que pesaban sobre las personas, que trataban de mostrar espiritualidad, pero que no tenían ningún poder espiritual. Cristo sí venía a cumplir la ley, era el espíritu de la ley. Cristo anunciaba la gloria de Dios en la ley, la gracia de Dios por medio, ¿cierto?, de Él, que Él era el cumplimiento de la ley. Cristo anunciaba que no había perfecto, sino aquel que había sido enviado a Dios por el Padre. Y por otro lado, lo viejo, ¿cierto?, el sistema religioso de obras y de querer ser perfecto, ¿cierto?, anunciaban que ellos tenían que hacer muchas más obras y así cumplir la ley y así alcanzar la gloria de Dios. Ellos mismos se anunciaban como perfectos entre todos los pecadores. Ellos anunciaban que cumplían la ley y la tradición de los ancianos. Entonces el Señor viene a rechazar este sistema viejo, este sistema de tradiciones muertas, este sistema de imposiciones de hombres. El Señor dice: yo no vengo a sumarme a esta tradición de los ancianos, vengo a traer cierto vino nuevo, una perspectiva de la ley en el espíritu de la ley. Cristo les dice, ¿cierto?, querer sumar sus tradiciones de los ancianos con el mensaje verdadero del Evangelio sería tan necio como romper un vestido nuevo y sacando ese pedazo, pegárselo al vestido viejo que ustedes ya usan, o querer echar vino nuevo en fuentes que ya no dan más, en fuentes que ya están gastadas y estiradas, ¿cierto?, y resecas. Cristo no venía a sumarse al sistema religioso judío, que exaltaba al hombre, que se basaba en los hombres, que se basaba en obras y en la religión externa. Ellos pensaban que por sus obras se salvarían, y al sumar más y más obras, su pecho se inflaba y cada vez se sentían más seguros de estar a salvo. Y al verse con los demás que guardaban menos la ley que ellos, se sentían a otro nivel. Hermano amado, eso pasa cuando creemos en un sistema religioso, cuando creemos que somos salvos por algo que yo hice, por algo especial que Dios vio en mí, o algo, ¿cierto?, que estoy a salvo porque estoy haciéndolo mucho mejor que los demás. Eso produce orgullo, superficialidad, produce religiosidad. Hermano amado, el Señor no venía a sumarse a un sistema religioso. El Señor venía a traer una visión renovada, pero totalmente fiel a la Escritura y la palabra del Señor. El Señor les estaba diciendo, ¿cierto?, que Él no venía a continuar con sus costumbres religiosas de salvación por obras muertas. El Señor había venido a traer algo completamente nuevo, basado en la palabra de Dios que ellos
habían olvidado. El Señor anuncia la salvación por gracia. Ellos anuncian la salvación por obra. El Señor los llamaba a gozarse en la gracia de Dios. Les decía, bienaventurados los que buscan la misericordia y la gracia de Dios. Ellos cargaban al pueblo con tradiciones y más tradiciones. El Señor los llamaba a mirar al Padre, a orar Padre nuestro, a tener una relación con Dios, a amarlos. Ellos se exaltaban a sí mismos, exaltaban a los hombres, a los ancianos, a los maestros, y hacían que las personas los miraran a ellos. Y aquí el Señor les da un tercer razonamiento también de por qué le hace una conclusión más que un tercer razonamiento. Miren lo que dice en el verso 39. Ninguno que beba el añejo, está hablando de vino añejo, ¿cierto? Quiere luego el vino nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y esta es la idea, amados hermanos. El que probó el vino añejo, el sistema religioso y sus tradiciones, ¿cierto? No quiere después ver las propiedades y ver lo bueno del vino nuevo, el Evangelio de Cristo. Estaban aferrados a lo viejo, siempre lo habían consumido como que fuera lo mejor. No estaban dispuestos a cambiar su vino viejo por el vino nuevo y fresco y verdadero que traía el Señor en el Evangelio de la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Amados hermanos, en especial aquellos que venimos de una tradición cristiana, es tremendo, y me ha tocado verlo, cómo personas incluso temerosas de Dios están en iglesias llenas de tradiciones, llenas de cargas sin sentido, que esta es la ropa, que esta es la música, que esta es la forma de organizarse, que la iglesia tiene que ser así. Casi te dicen que la iglesia tiene que tener tabla en el piso, porque si no se ve muy moderna, y siempre las iglesias tuvieron tabla en el piso. Tradiciones y más tradiciones, hermanos, y no son capaces de entender que ese es un sistema religioso, que el Evangelio de Cristo no se basa en aquellas cosas, que el sistema de Cristo se basa en la gracia y la misericordia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No son capaces de salir de sus tradiciones porque están habituados a ellas, están acostumbrados a ellas. Hermanos amados, para ir concluyendo y para que podamos ir haciendo un resumen, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Primero, hablamos del novio. Hermanos amados, como en ese momento los discípulos estaban con el Señor, hoy nosotros vivimos, y hago esta pregunta, ¿vivimos con el novio o sin él? Hoy en día usted y yo, ¿vivimos con el novio, con Cristo o sin él? Hermano amado, con él y esperándolo. Con él y esperándolo, ¿cierto? El Señor nos ha dado su presencia gloriosa por medio del Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos las grandes misericordias, las grandes riquezas de la gracia de Dios ya en nosotros por medio de la salvación que es en Cristo, ¿cierto? Y que Él ha derramado sobre nosotros. Hermanos, tenemos el sello de su Espíritu Santo, conocimos el Evangelio, tenemos esperanzas seguras de resurrección y de la gloria con nuestro Señor. Hermanos, hermanos atentos, no somos llamados a vivir una vida cristiana de un quebrantamiento religioso, externo, permanente, sino a gozarnos en la gracia de Dios. No es que somos evangélicos y por eso es que yo soy evangélico, ¿cierto? Es que yo tengo que andar siempre quebrantado, es que siempre me ando lamentando, ¿cierto? Por mi pecado, es que siempre estoy tan quebrantado. Quebrantamiento externo, hermanos, quebrantamiento que muchas veces solo quiere mostrar una apariencia de piedad, una apariencia de piedad. Muchas veces queremos vernos piadosos y por eso
andamos, ¿cierto?, como enlutados todo el día, cuando la verdad es que quien conoce a Cristo sabe que es pecador, pero sabe que Dios ha derramado una gracia increíble por medio de Cristo, y que esa gracia le ha cubierto, y que esa gracia le ha bendecido, y puede gozarse en la obra maravillosa de Cristo. Puede gozarse en el Señor, y usted puede compartir con el novio, y usted puede hablar con él, y usted puede pasar tiempo de comunión con él. Hermano amado, ¿usted puede pasar tiempo en ayuno? Sí, hermanos. Comience a orar un día, comience a leer la palabra, y si está saciado en el Señor, pase de largo una comida o 2 comidas, y siga leyendo la palabra, siga adorando al Señor, siga pasando tiempo contemplándolo a Él. Ayune, pero en un tiempo en el que la palabra de Dios lo está saciando. No en un ayuno ritualista, porque hay que hacerlo, ¿cierto? A veces bromeábamos con los que veníamos de otro contexto, cuando se establecía un ayuno, ¿cierto?, para la iglesia. No, hoy día hay ayuno, y no es que le preguntaron, ¿cierto?, no es que usted quería hacerlo, sino que hay ayuno para la iglesia porque hay ayuno, porque todos los años hacemos ayuno 2 veces al mes, ¿cierto? Hoy bueno, bromeábamos porque los hermanos querían llegar al final de la hora de ayuno, querían, como se dice, por el que me entiende bien, querían puro entregar el ayuno, hermano, querían puro terminar con la oración, ¿cierto?, de ayuno, y entregarlo para poder comer, porque no estaban ayudando en su corazón, no estaban buscando a Dios, ¿cierto? Quebrantaba, y vi varias caritas que entendían, ¿cierto? Pero querido hermano, eso es un ayuno ritualista, mi amado. Yo no tengo problema con ayunar, me encantaría ayunar más veces, dejar muchas veces la comida de lado para buscar al Señor y saciarme en su palabra, cantar alabanzas, pasar tiempo allí donde la presencia de Dios parece que uno la pudiera palpar. ¡Qué hermoso, hermano! Pero no un ayuno obligado porque dije que iba a hacer ayuno, así que ahora tengo que ayunar, pues ya me comprometí. No tiene sentido, hermano. Ese es un acto religioso. Querido hermano, no somos llamados a eso. Y tampoco esto significa que usted a veces no puede ayunar por quebrantamiento. Quizás hay un tiempo en el que usted está dolido. Quizás hay un hijo, una hija que se está apartando del Señor y hay dolor profundo en su corazón y quiere mostrarse quebrantado delante del Señor y quiere ayunar y quiere decir al Señor, me duele en el alma lo que está pasando. O quizás cuando pierde un ser querido, hay un día en el que va a estar quebrantado y le va a doler en su alma. Vaya delante del Señor, ayune y páselo delante del Señor, pero que no sea religioso, que no sea por imposición, que no sea porque es la tradición y siempre se ha hecho así. Amado hermano, Cristo no vino a sumarse a un sistema de tradiciones que Dios no pidió para nosotros. También hemos aprendido, ¿cierto?, que el Señor no vino a renovar o a sumarse a un sistema de tradiciones, sino que el Señor vino a dar algo nuevo. No vino a sumarse a una visión de la religión que por mi propio esfuerzo gano el agradar a Dios, ¿cierto? No es por un sistema religioso donde yo hago cosas creyendo que por eso Dios me va a salvar o estoy bien por Él. Donde ir haciendo más, yo me puedo sintiendo más importante o mejor cristiano que los que me rodean. Cristo no vino a sumarse a un sistema viejo y lleno de tradiciones no bíblicas, y bien intencionadas, pero no bíblicas. Cristo viene a ser el novio, el amado del alma, el cual Él cumplió toda la ley. Él llevó el peso de la ley perfectamente para que nosotros, por su gracia y amor, en base a su sacrificio y no al nuestro, podamos tener salvación. Hoy vivimos en lo nuevo, amados hermanos. Me gustaba cómo Pablo lo relacionaba de alguna manera en 2 Corintios, ¿cierto? Nosotros ya no vivimos con leyes escritas en tablas de piedra, sino que vivimos con la ley escrita en la tabla de nuestro corazón.
vivimos gozándonos. Ya no cumplimos la ley y las tradiciones porque están ahí escritas. Cumplimos la ley porque Dios ha puesto su palabra en nuestras vidas y deseamos cumplirla y anhelamos llenarnos de la palabra de Cristo y el Espíritu Santo nos guía a andar en obediencia. Ahora buscamos agradar a Dios porque Él es digno, porque nos ha tratado con gracia, porque su perfecto amor nos ha cubierto sin merecerlo, ni antes ni ahora. Y aquí hago un punto, hermanos. El Señor le salvó antes que usted hiciera nada. Si hoy como cristiano usted lucha, usted cae, usted tiene flaquezas, hermanos, Dios le sigue amando igual que el día que le salvó, por gracia. Así que siga yendo a Él. Siga yendo a Él. Dios le ama por gracia. Cristo es el nuevo pacto. Cristo manifiesta toda la sabiduría, la gracia y la justicia de Dios para nosotros. Hermano amado, viva con gozo el conocer a Cristo y saber que Él está aquí con usted y conmigo, con su iglesia. Cristo pone su nombre sobre nosotros. El novio está con nosotros. Hermanos, cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y va camino a Damasco y se le aparece el Señor Jesús, ¿sabe qué le dice? Pablo perseguía a la iglesia. Y cuando el Señor Jesús se le aparece, dice, Pablo, ¿por qué tú me persigues a mí? Tú me persigues a mí, a Jesús. Hermanos, el novio Jesús está con su iglesia, se pasea en medio de los candelabros, de los candeleros, hermanos. Cristo está con nosotros. Viva con el gozo de disfrutar al novio, a Jesús en nuestra vida. Y en tiempos que quiera apartar para ser saciado con la palabra de Dios, ayune y que el Señor se glorifique en su vida. Y si hay tiempos de dolor en su vida y de quebranto, ayune, hermano, y muéstrele su quebranto y su dolor al Señor. Pero no para religión, no para que otros lo vean, no creyendo que con eso agrada más a Dios que antes, sino para mostrar lo que hay en su corazón al Dios que le ama y que desea tener misericordia de usted. Mateo 6:16, el Señor Jesús decía, cuando ayunes, cierto, no seas austero. Decía, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hermano amado, si usted viene de una iglesia llena de tradiciones, de normas, de reglas, pero que no las encuentra en la palabra de Dios, no se aferre a tal cosa, no se ponga más peso, no se ponga tal carga de tradiciones. Hermanos, busque conocer a Cristo, amarlo, glorificarlo, disfrutar de Él para siempre, exaltándolo por su gracia, su poder y su soberanía. Bien, amados hermanos, vamos a orar para finalizar. Señor, te amamos, te damos gracias, Señor, y te damos gloria porque tú nos has librado, porque tú llevaste en Cristo, Señor, la carga de la ley que nosotros no podíamos cumplir, porque Él cumplió perfectamente la ley, Señor, y nos hizo a nosotros, por gracia, agradables delante de ti. Gracias, Señor, porque también nos has librado de una religiosidad muerta, de tradiciones, Señor, que pueden ser buenas, que pueden ser bien intencionadas, pero cuando se transforman en mandamientos, cargan nuestra alma. Señor, líbranos de las tradiciones muertas, líbranos de exigirlas, de esperarlas, líbranos, Señor, de no examinar las tradiciones a la luz de tu palabra. Padre Celestial, líbranos también del libertinaje, Señor. Líbranos, Señor amado, permítenos andar con un corazón que te ame y que te glorifique y que te reconozca de tal manera, Padre Celestial, que quiera andar en el temor de ti. Padre Celestial, dirígenos, Señor, cada día nuestra vida. Te honramos, Señor, por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.